Francesco, excelente. Gracias a ustedes. Sí, señor. Tenía súper entretenida. Ahorita otras palabritas. Sí, señor. ¿Cómo no? Bueno, ya le permití el ingreso pues a todos, uno por uno, y ya esperé otro tiempito y ya no han ingresado más, entonces se cierra la reunión. Vamos a mirar acá. Listo. Bueno, entonces el chat se va a habilitar más tarde para que estén aquí hasta el final de la reunión, pues el que quiera, que no quiera, pues bueno, entonces el chat queda cerrado, se habilita ya cuando estemos finalizando. A ver otra cosa aquí de la configuración. En este momento no está permitido a los estudiantes renombrarse, o sea que con el nombre que ingresaron, así de... Ah, por ahí había ingresado iPhone de Beatriz. ¿Quién es iPhone de Beatriz? Profe, hola, buenos días. Buenos Buenos días. días. Soy Darjeli Alejandra. ¿Quién? Darjeli Alejandra. ¿De qué grado? Porque es que aquí mandaron la cosa, yo soy de 8.1. No, es a las 9:30, listo. Ah, porque es que aquí mandaron la cosa, con razón yo no entendía. Sí, dale, tranquila. Tranquila Ah, con bueno, el profe, que gracias. se equivocaron ahí, dale. Ahora nos vemos. Bueno. Entonces, a ver, tenemos 108 participantes, entonces ya vamos a dar inicio. Bueno, retomando la guía 3 es la que estamos trabajando. Tenemos una temática inicial que es de ingeniería genética. A ver, solamente tenemos la primera página. La primera página, Francesco, son los que tienen video, ¿cierto? Siempre, Sí, la señor. primera página. De ahí en adelante, fotos. Listo. Vamos a situarlo acá en la primera parte. Bueno, entonces la primera parte, aquí está el documento, nos hablaba de ingeniería genética. Entonces vamos a retomar ahí los 3 conceptos. Entonces, digamos, el tablero. Dale mi santico. Bueno, muchachos, hay algo importante. Miren, ustedes tienen los conceptos, saben hablar. Yo he hablado con Gabriela, con Aleja, con Sara, con Laura, con Melissa. Muchachos, en las clases, participen. Sé que a la gente no les gusta que lo comparen, pero quisiera que ustedes vieran en los sextos y séptimos cómo es esa participación de los niños. Es una cuestión impresionante. No les dé miedo, no les dé pena. Esta es una oportunidad que tenemos de hacerlo y háganlo. Porque es que estamos en estos momentos en las clases, 2 o 3 no más que participan. Y yo me pregunto, ¿y los restantes estudiantes qué? No pueden estar allí presentes, ausentes. Sí, no pueden ser un témpano de hielo, por Dios. Sean fogosos. Con esos 15 años que ustedes tienen, 16 años, 17 años, en mi época me tapaban la boca, por Dios. Muchachos, yo hablo bastante. Yo hablo bastante. Y ustedes saben que sí, ustedes saben que sí. Las clases, cuando estamos presenciales, ustedes saben que, mejor dicho, ustedes han visto el gesto cuando tocan el timbre, que quisiera que el celador o el profe Javier se demorara y no tocara el timbre todavía porque quedo como con esas ganas y quedo como que me hace falta algo, porque sería incapaz de llegar al salón de clase y estar callado. Tal vez que tenga un problema pues en la boca o que tenga paperas o que ese día no pueda hablar o que tenga una mordaza. ¿Sí? En la casa hablo bastante. Los amigos, cuando yo me siento con ellos, mejor dicho. Yo quiero que ustedes
en la clase también participen, que no sea el profesor Alexis nomás el que esté hablando. Entonces, profesor. Sí, señor. Listo, Francesco, te agradezco mucho. A usted. Bueno, tenemos acá a Antonio, Alejandra, Sara, tienen la cámara encendida, ¿cierto? Daniel Ramírez, Luisa Fernanda, ¿quién más? Frank, Santiago Estrada, puso una foto. Ah, era una foto, parecía la cámara. Bueno, listo. Entonces la primera parte era de ingeniería genética, ¿cierto? Sí, señor. ¿Alguna duda se presentó? ¿Alguna duda se les presentó con esta parte de ingeniería genética? Bueno, ninguna. Entonces voy a hacer una pregunta. Para Sara. Sara, ¿me está escuchando? Sara Gómez. Sí, señor. Sara Gómez. Listo, bueno, entonces, con relación al tema de ingeniería genética, con tus palabras, ¿qué es la ingeniería genética? Es la modificación o cambio de algún sistema o de algún sistema biológico, o algo así. Bueno, ¿desde hace cuánto, muy bien, desde hace cuánto se empezó a tratar la ingeniería genética? Desde hace muchísimos años. Incluso inicia con Mendel, con las leyes de Mendel acerca de la ingeniería genética, de cuando hablaba de aquellos factores que eran hereditarios, que se transmitían de una generación a otra generación. Pues él lo mostró como esas características visibles que se podían dar de una generación a otra. Por ejemplo, en dos individuos, en dos seres humanos, el color del cabello, las diferentes facciones que eran similares de, de una generación a otra y se replicaban en otras generaciones más adelante, en otros de los descendientes. Entonces, esa fue una como de las primeras evidencias de la genética acerca de los factores hereditarios. La ingeniería genética, la ingeniería genética trata acerca del ADN recombinante, es decir, cuando se empezó a manipular directamente fracciones de la cadena de ADN y fueron depositadas en otro organismo con el fin de obtener un organismo con unas características deseadas. Entonces, ese ADN recombinante trata de ese ADN sintético que es tomado de un organismo para depositarlo en otro y esas dos fracciones de ADN son una característica que de forma natural no se pueden, no se dan, por eso se les llama ADN recombinante o ADN sintetizado o ADN in vitro, o sea, el ADN tomado en un laboratorio para obtener otras características en otro organismo. Ahora bien, más adelante en el texto habla del mejoramiento tradicional. Ese mejoramiento tradicional es el mejoramiento genético tradicional. O sea, cómo se mejora un organismo. No es, cuando se habla de mejoramiento, se habla de las características que se pueden, que se quieren. O sea, qué es lo que se pretende en la ingeniería genética en el pasado a través del mejoramiento tradicional. Una de esas características era la domesticación, o sea, del mejoramiento tradicional, la domesticación y, la, y el cruce entre especies, que fue con el que inició Mendel. ¿Para qué? Ahora mi pregunta, Toño, ¿para qué se domesticaba?
internet está como regularcito. Pues. Toño, Toño. Toño, no te escucho. Toño, tenés que... Toño, no te escucho. Ahora sí. Ahora que, dime. ¿Por qué crees que se domesticaba antes? O sea, una de las técnicas de mejoramiento genético tradicional era la domesticación, ¿cierto? ¿Para qué se pretendía con la domesticación? Pues yo supondría que se domesticaban mayormente como para que las especies fueran más hostiles. Si se dice hostiles, no sé, bueno, sí, con nosotros y pudiéramos interactuar más con las especies y además. Mire cómo antes, pues yo no sé cómo antes eran los perros, pero uno los fue domesticando y poco a poco fueron adoptando la forma que tienen ahora, pues, por así decirlo. No, o es una forma de decirlo, no sé. Listo. Eh, entonces, domesticar Alejandra. Bueno, esa es la respuesta de Toño, muy bien. Alejandra. Ah, no, Machado. Machado está, ¿eso es una foto o no? Machado. Soy yo. Ah, no, es que el internet, me disculpa, el internet está más bien regular. Bueno, Miguel Ángel, para vos, entonces, ¿qué es domesticar? Profe, en sí ellos los domesticaban y hacían diferentes cruces entre ellos para buscar un beneficio que sirva para los humanos, ya fuera en el ámbito de la casa con los perros, donde ellos les ayudaran a rastrear y buscar los animales, o hacerlos algo más, ¿cómo decirlo? Más, un mejoramiento. Por ejemplo, no solo los perros, también los caballos. En los caballos ha habido diferentes cruces entre las razas para buscar un caballo que sea más fuerte, más resistente, avance más, entre otras cosas. Y se ha ido domesticando buscando como el beneficio para el ser humano. Excelente, bueno, sí, ya te me adelantaste de la pregunta que le iba a hacer a Daniel Ramírez, pero bueno, listo. Entonces, teniendo en cuenta que que la ingeniería genética trata de la manipulación directa de esas fracciones del ADN para ser insertadas en otro organismo, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta el mejoramiento genético tradicional, Daniel Ramírez, resumime entonces las diferencias, ¿en qué se diferencia la ingeniería genética del mejoramiento genético tradicional? En resumen, ¿El mejoramiento qué? genético tradicional, que es el que estamos hablando. Pero que por ejemplo en la ingeniería genética se puede buscar un cambio específico, ¿no? Para que mejore cierto aspecto o tener un beneficio más específico. El mejoramiento tradicional puede cambiar, por ejemplo, pues no es tan específico, sino que puede variar una característica, pues que se esté trabajando, o que pues algo no tan específico así. Porque en la ingeniería genética se decía que se coge un ADN y se pone en otro lugar para que cambie alguna característica específica que no se podía desarrollar pues normalmente. También la tradicional sí puede pasar eso, pero no tiene que ser específica, puede ser cualquier parte. No. Exacto, sí, porque con el cruce entre especies se pretende obtener una otra nueva especie con algunas que se pueda adaptar a las características que yo deseo, del medio, ¿cierto? Del lugar geográfico. Entonces, eso fue la intención de la domesticación. O sea, la domesticación inicias con eso, la necesidad que tiene el hombre de adaptar una especie a ese lugar. ¿A cuál lugar? A donde estoy yo, ¿no? Entonces, yo necesito una especie que se pueda adaptar a las condiciones que yo tenga en el desierto y otra persona necesita una especie que se pueda adaptar a las condiciones de un clima muy frío, por ejemplo en la Antártida, porque igual hay poblaciones que necesitan
también de las especies que puedan sobrevivir en ese medio. Entonces, de eso se trata la domesticación. No es solamente acondicionar una especie que ya tiene unas características propias no, sino de hacer cruces entre especies. O sea, esos cruces se les llamó domesticación para poder adaptar una especie a un medio, ¿listo? A unas características deseadas. Muy bien, John. Entonces, continuando con esto, bueno, en la primera parte la primera parte de la ingeniería genética se mencionaba también que la biotecnología fue como fue como donde se dieron los primeros pasitos de la ingeniería genética, pero sí la biotecnología vegetal. Lo que se hizo fue tomar una membrana o tomar de una especie las membranas de los protoplastos, que es donde están esas partes del organismo que ya han perdido parte de la pared celular, porque si no han perdido parte de la pared celular, no se puede unir con otros protoplastos de otra especie para poder obtener otra especie nueva con unas características diferentes. ¿Sí? Por decir algo, tener una semilla blanca y tener una especie que es una semilla amarilla. Entonces, cuando se hacen esos cruces entre especies, se hace como una fusión de las membranas de esos protoplastos que son o sea, el protoplasto es una célula que ya han perdido parte de la pared celular y puede combinar las características que tiene su ADN con otra para dar otra especie pues diferente. Si tienen pared celular, obviamente no, porque porque no hay contacto de esa información que tienen las dos especies. Pero entonces la biotecnología se puede decir, sí, en la biotecnología que se está haciendo como, por decir algo, ese cruce entre dos especies, ¿sí? Para obtener una nueva. Se puede decir que en la biotecnología se está aplicando con esa técnica que estoy diciendo de la fusión de dos membranas de dos especies distintas, por decir algo, de dos tejidos, de dos especies. Se puede decir que ahí se está aplicando la ingeniería genética. Eh, Santiago Olivares, Dígame, profe. no dígame usted. No, si me puede volver a repetir la pregunta que no la entendí bien. No entendió, no escuchó, no me puso atención. Bueno, lo voy a repetir. Si en la biotecnología vegetal se utilizan protoplastos, que son células que han perdido la pared celular, para fusionarla una con la otra, ¿sí? De dos organismos distintos, para obtener una especie nueva o con algunas características diferentes. Si eso se da en la biotecnología vegetal, se puede decir que eso es ingeniería genética. Sí, profe, se podría decir. Bueno, ¿usted qué dice Santiago Pérez? Sí, profe, es ingeniería genética porque, o sea, como lo define, pues aquí el texto se encarga ahí se me olvidó la palabra, se encarga como de transformar, pues, algún objeto o algún animal de un laboratorio o de nosotros mismos, que para algún, para algún beneficio de nosotros, ¿sabes? Listo. ¿Qué dice Jael? ¿Qué dice Santiago? Profe, profe, me Hola. escucho. Sí, sí te escucho. Sino que yo levanté la mano ahorita para hablar de la domesticación y de lo de la ingeniería genética y la diferencia con el cambio, pues, el natural, pues, el anterior. Ah, si tenéis algo diferente, decimos, ¿no? Claro. Sí, que digamos la domesticación era eso, que adaptar a un ser a digamos, un ambiente, un espacio o un nuevo entorno, digamos, como es doméstico, sino como, digamos, a nuestro entorno, digamos, a nuestra casa, a un nuevo clima, a un nuevo territorio y demás. Y lo de la diferencia entre esas dos es que, digamos, la domesticación y eso de anterior cambia más un aspecto en el comportamiento del ser, en cómo se comporta o cómo percibe ciertas cosas. Y la genética, la adaptación genética es más como lo físico, lo morfológico
decir, cambiar la masa muscular o ciertos rasgos del animal. Bueno, listo, a través pues, de la inserción de un gen en otro, ¿cierto? Pues en genética. Jair, ¿por qué no tenés la cámara? ¿Qué pasa? No puedo. ¿Mm? No puede. Jair, vea que sí puede. Sí, mejor así. Entonces yo acá, yo como- ¿Pero qué la puedo hacer esto? ¿Cómo? Nada, nada. Listo, vamos a escuchar entonces a Sebastián Arteaga y a Y profe, participar. Había levantado la mano, bueno. Ah, sí, sí, ya, bueno. Sebastián, bueno, con respecto a la tu pregunta que usted cámara, ¿por qué no la tenés encendida? ¿Qué pasa? no me da, profe, porque estoy en computador No le hables, hágale, pues. y no da la cámara. Bueno, a ver. Profe, con respecto a la pregunta que había hecho, yo digo que sí habría bioingeniería o ingeniería genética. Eso que todo lo que sea un cambio genético en algo vendría incluido en esto. Desde que tú, por ejemplo, lleves, no sé, una fruta a otro lugar, está como de algún modo va a buscar la forma de adaptarse y florecer ahí. Eso cambiaría su composición y todo lo que trae. Igual con los animales, por ejemplo, eh, tú cruzas un animal y puede que el cruce sí funcione, que sí nazca el animal, pero la desventaja sería en que ese animal de pronto no pueda hacer lo mismo y no se pueda reproducir. Habría como un bajón en eso. Bueno, listo, está bien. Bueno, Carol. Ah, se fue. Ah, se nos desconectó Carol. ¿Qué pasó? Ah, bueno, se desconectó, la había visto por acá. Laura Cuervo. Laura Cuervo. Entonces queda claro, Laura, que la ingeniería genética, en resumen, ¿sí? Trata de la manipulación del ADN recombinante, ¿cierto? O pues la manipulación del ADN, ya desde que lo esté manipulando, ya es ADN recombinante o ADN recombinado. Entonces, cuando yo manipulo el ADN para ser insertado en otro organismo, estoy hablando de ingeniería genética, ¿cierto? Eso es para todos. La pregunta necesariamente es para Laura. Bueno, entonces cuando estoy manipulando el ADN estoy hablando de ingeniería genética. Pero cuando estoy hablando de domesticación y de cruces entre especies, estoy hablando de mejoramiento genético tradicional, ¿sí? Que no es ingeniería genética. Busco un mejoramiento genético, obviamente, porque eso se va a dar, pero, o al menos digo mejoramiento es de acuerdo a la necesidad que tiene cada organismo. ¿Sí? La necesidad que tiene, perdón, la necesidad que tiene el ser humano de adaptar un organismo a otro. Entonces, manipulación del ADN como ingeniería genética y domesticación incluso entre especies como mejoramiento genético tradicional. ¿Listo? Eso queda claro. ¿O no, Laura? Laura Cuervo. ¿Está claro? Sí, profe. Listo, bueno. Ahora sí, Carol, que ya apareciste. Carol, la pregunta es esta. Espera, yo tengo acá un pantalla.
Alexis, Listo. Hola. que si le puedes dar ingreso a Andrés, que es que se le cayó el internet, por favor. Hola, Andrés. Muñoz, No, pero acá no, ya son las 8:40. Listo. que se le acabó de caer el internet, pero él ya estaba en clase. Ya estaba, espero yo miro en el pantallazo si está o no. No, bueno. Listo, esperémoslo entonces. Bueno, entonces teniendo en cuenta esos dos conceptos, Carol, hablando de los cultivos transgénicos, en los cultivos transgénicos lo que se trata es de incorporar genes de otro organismo para producir las características deseadas. A ver si pero se incorporan genes de un organismo en otro, ¿cierto? Para obtener unas características. Pero se llaman cultivos transgénicos, porque se hace transferencia de un material genético a otro organismo para obtener una especie con ciertas características. ¿Listo? Esos son los cultivos transgénicos. Ahora bien, en los cultivos transgénicos se está aplicando ingeniería genética. Pues, profe, yo creo que sí, pero no estoy segura. No estoy seguro. Yo creo que es combinación, que es más la tradicional. Es más tradicional. Sí, porque pues está como combinando las dos especies. Bueno, no siento como un cambio como muy específico en algo, sino que se está combinando dos especies. Entonces yo creo que es más la tradicional. La están combinando, sí, pero ¿qué iba a decir, Carol? Que, pues, si se manipula el ADN, entonces, pues yo digo que sí es ingeniería genética. Entonces, mira, se están tomando genes de un organismo para depositarlos en otro. Entonces, si se están tomando genes de un organismo, Sara, sí se está manipulando esa cadena de ADN. Mientras que con el cruce simplemente tengo esta especie, la cruzo con esta, mediante pues, apareamiento o fusión de tejidos y espero pues que se tenga otra especie nueva, ¿cierto? En la fusión de tejidos no hay manipulación del ADN. Simplemente toma una parte de esa especie, se une con la otra, se fusionan, y esperan que por contacto entre los dos materiales genéticos, ya que no tienen pared celular, se obtenga una especie que se combina con ese material genético. Eso es lo que se espera. Bueno, entonces, pasando a otro temita, bueno, ya esa parte de la ingeniería genética queda lista. Entonces pasamos a un tema que se empezó a trabajar desde la guía 2, que es el tema de calor, ¿sí? Entonces vamos a mirar unas cositas del calor y la temperatura. Primera pregunta, Santiago Estrada, a ver, yo le tomo nota acá. Estrada. Sí, señor. Santiago Estrada, ¿cuál es la diferencia entre calor y temperatura? Vaya pensando, ¿listo? Una preguntita, de los que están aquí, ya terminaron, a ver, yo voy haciendo preguntas uno a uno. Luisa Fernando, ¿usted ya terminó toda la guía del componente ambiental? No. ¿En qué va? La primera. ¿En la primera qué? ¿La primera actividad o qué? Sí, la primera actividad. La primera actividad.
Profe Alexis, buenos días. Buenos días. Profe, era para saber si me podía explicar el primer punto de la primera actividad, que es que yo no entendí cómo hacer ese coso de fluido, esa cosa, yo no entendí. ¿Me puede explicar, por favor? Gracias. Eso es un diagrama de flujo. Eso ya lo hemos tratado en clase varias veces. Listo. Entonces ahorita le hago un diagrama de flujo y se lo mando al WhatsApp. Listo. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, no, de una vez. Bueno, un diagrama de flujo, para no mandarle nada ahorita. Bueno, en un diagrama de flujo, lo que se trata es de llevar una secuencia lineal y vertical de un procedimiento. Generalmente el diagrama de flujo se utiliza para un procedimiento o para ideas o para hacer un resumen de ideas que son consecuentes, que son consecutivas, una seguida de la otra. ¿Por qué para un procedimiento? O para un instructivo. Porque en un procedimiento lo que se hace es seguir una serie de pasos. Después del paso 1 sigue el 2, después el 3, el 4 y así sucesivamente. Para resumir y tener de una forma un poquito más clara, más precisa, ese procedimiento, ese paso a paso. Y en un texto cualquiera, para llevar una secuencia de ideas que es lineal. Entonces, en el diagrama de flujo lo que voy a hacer es colocar esas ideas breves y claras, no necesariamente una palabra, frases cortas, pero de esa temática que yo estoy tratando en forma de línea recta, vertical, y no necesariamente lo tengo que encerrar en cuadros. Yo puedo empezar con la primera idea. ¿Es de qué tema? Del calor. Okay. Dato más importante, de la ingeniería genética. Entonces supongamos que yo coloco acá ingeniería genética como título. ¿Sí? Hago una flechita y señala hacia abajo, no utiliza conectores en la flechita. Y acá coloco la primera frase que lleva la secuencia de ese texto. Entonces, siguiendo la secuencia del texto, tomo acá el primer concepto o de lo que está tratando pues el tema, la primera frase, y bien corta, entonces yo voy a resumir algo. En la ingeniería genética, coloco aquí, se da la manipulación del ADN, otra flechita. Si así llevo la secuencia de la temática, el caso es que no nos vamos a extender, vamos a escribir párrafos, sino frases, y de ahí hacia abajo voy siguiendo pues el contenido del texto. ¿Listo? Luisa. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, volviendo al tema, estábamos con Santiago Estrada. Santiago, diferencias entre calor y temperatura. ¿Qué es el calor? ¿Qué es la temperatura? ¿Hace mucho calor o hace mucha temperatura? Ok, básicamente el calor es como la energía que puede soltar, digamos, un objeto, pero depende de muchas cosas, como el tamaño, el tipo de moléculas o partículas que tenga. O sea, el calor es como la energía que puede liberar un cierto objeto o cierto cuerpo. Y la temperatura es como lo que puede llegar a medir esta energía, que suele ser liberada. Bueno, es la medida. Sí, la temperatura es Bueno, una medida. el calor, exacto, es esa energía total del movimiento de las moléculas de cualquier sustancia, ¿cierto? O material. Y la temperatura es la medida de ese calor o esa cantidad de calor, ¿cierto? Sí, señor. Es eso mismo. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces como todos están de acuerdo, la temperatura es la medición de ese calor y el calor es la cantidad de calor. Pero si yo hago una pregunta en donde dice, si yo quiero medir el calor, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, una manera descriptiva para la medición del calor. No estoy hablando de temperatura.
Un termómetro serviría, ¿no? No estoy hablando de temperatura. Profe, pues también hay que tener en cuenta que ciertos materiales no van a calentar igual que otros. Pues unos requieren más de tiempo o otros calientan más rápido. Y unos calientan más rápido. Ahora que habla de rápido y lento, puedo hablar de cantidad de calor, ¿cierto? Esos que se llevan tanto tiempo en calentarse, siendo el mismo material, digamos que yo tengo un recipiente con agua muy pequeño y un recipiente con agua muy grande y los dos los someto al calor, ¿cuál demora en calentar más? El más grande. El que tiene más cantidad de ese líquido, ¿cierto? Y el que tiene menos cantidad se demora menos. Quiere decir que ¿cuál se demora más en enfriar? El El más pequeño. grande. El más grande se demora más en enfriar, se demora más. Ujú. ¿Por qué se demora más? Porque tiene más cantidad de calor, ¿sí? Almacena mucha más cantidad de calor. Hagan el ensayo. Cojan un recipiente muy pequeño donde puedan almacenar, digamos, una cucharada de agua. Lo ponen a calentar. Y otro, un recipiente, una ollada grandísima de agua. Y después de que calienten a la misma temperatura, porque usted con un termómetro va a medir las dos temperaturas que alcancen el punto de ebullición. O sea, cuando empiecen a hacer burbujitas, quiere decir que los dos están a aproximadamente los 100 grados Celsius. Aproximadamente, porque en Medellín no está esa temperatura, un poquito menos. Pero a nivel del mar están a 100 grados Celsius. Listo. Cuando alcance esa temperatura, suspende la emisión de calor y los deja reposar. ¿Cuál se va a enfriar más rápido? El que tiene una cantidad más pequeña de agua. ¿Por qué? Porque tiene menos calor almacenado. Y el de la olla se demora mucho más porque tiene mucho más calor almacenado, mucha más cantidad de calor almacenado. Pero ¿cómo supe cuánto calor había? Con la medición de un termómetro. Eso está muy caliente, está a 100 grados Celsius, ¿cierto? Le metí la mano y no me quemé. Solamente cuando metí el termómetro, que supe que estaba tan alta la temperatura, me quemé. No, uno siente, ¿cierto? Pero entonces, ¿usted cómo puede medir esa cantidad de calor? Quemando. Yo digo que sería por medio de las mediciones de energía normales, como por ejemplo los joules, las calorías y cosas de esas, porque el calor en sí es una energía, así que habría que medirlo como tal. No, sí, pero de manera Sintiendo. descriptiva, eso, exacto. ¿Cómo puedo hacer de una Está manera caliente, pues. cualitativa? Exacto, sí, Está porque, echando vapor. porque como dice Camilo, y usted porque no tiene la cámara, usted siempre la ha tenido. Profe, yo digo que por medio del vapor que suelta, ¿no? Nicole. Entonces, miren, Nicole. Entonces, miren que no es tan descabellado lo que dice Nicole, ¿cierto? Ni lo que dice Sara, ay, es que pues, está muy caliente, no lo toca. Entonces, esa es la descripción, como yo puedo decir. ¿Cómo puedo medir el calor? Ah, no, esto está frío, esto está caliente, esto está muy caliente, esto no está tan caliente. Entonces, esa es la única manera con la que puedo dar una medición del calor, ¿sí? Porque sin tomar la temperatura, porque la temperatura ya es la medida exacta de esa energía calórica. ¿Listo? Calor simplemente se define como el movimiento de las moléculas. Yo no puedo decir, esto es caliente y esto es frío, porque dependiendo del modelo comparativo puedo decir si es muy caliente o si es muy frío. ¿Sí? Entonces el que da el dato exacto es la medición de esa cantidad de calor. ¿Listo? Y la medición de esa energía calórica que la da la temperatura. Bueno, entonces, pasando al tema, decimos entonces que el calor depende de qué. ¿De qué depende el calor? Ustedes leyeron, se supone que leyeron el documento. ¿De qué depende el calor? Cuando ustedes La tienen... temperatura. ¿De qué? La temperatura no. No, estoy hablando del calor. ¿De qué depende el Profe, calor? del No de qué compuesto depende... que tengan, ¿no?
¿De qué depende el calor? No, de qué depende la temperatura. Juan Camilo, usted tenía la cámara encendida. ¿Qué pasó? Enciéndela pues. El calor depende de la cantidad de movimiento de las partículas del objeto. No. ¿De la cantidad de qué? De partículas, excelente. Pero Camilo, prenda la cámara. Que le tengo un premio y la prende. Le tengo un pastel traído de China. Coronavirus. Coronavirus. No, ese fue sellado, vea. Camilo, prenda pues la cámara. No tan reacio eso. Ahora sí, aquí lo tengo entre mis elegidos. Bueno, Nicole, prenda la cámara, chica. Alexis, ¿Qué pasó? que si puede aceptar por favor a Melissa a la reunión, que es que se le cayó el internet. Marisa, ¿quién es Marisa? ¡Melissa! Melissa. Ah, Melissa está. Marisa. Bueno. No sé por ahí, Marisa. No sé. Bueno, entonces, Juan Camilo, ¿depende de qué? De la cantidad de partículas, ¿cierto? De la cantidad de movimiento. De movimiento de las partículas. Bueno, y esa cantidad de movimiento de las partículas, ¿qué la da? ¿Usted cómo sabe que se está moviendo? ¿O cómo sabe que está quieto? Si usted ve un carro que está aquí, que está quieto es porque no está moviendo. Y si está moviendo es porque no está quieto. Y si se mueve es porque tiene una cantidad de movimiento. ¿Cuánta? Se está moviendo muy rápido, muy despacio. Entonces depende de la velocidad de las partículas. Depende también de ese número de partículas, depende también del tamaño de las partículas y depende también de qué, del tipo de partícula. No es lo mismo una partícula que puede almacenar más calor por más tiempo que otra que puede almacenar menos calor y obviamente en menos tiempo, a otra partícula que se puede mover más rápido que otra, dependiendo del tipo de partícula. Cuando ustedes tienen una cantidad de agua en reposo a temperatura ambiente, ustedes la ven moverse, el agua ahí en una sola ola. No, está normal, quieta. ¿Cierto? A temperatura ambiente, sin ninguna otra condición atmosférica que pueda alterar ese estado de reposo, el agua está aparentemente quieta, en estado aparente de reposo. ¿Por qué está aparente de reposo? Pues porque las moléculas tienen movimiento, pero usted no lo puede ver. ¿Cuándo ve que el agua se está moviendo? Mire la que tiene Daniel. Está en aparente reposo, y acabó apenas de depositar. Entonces es un muy buen ejemplo. ¿Cuándo miremos la botellita, Daniel, cuándo esa agua puede estar en movimiento? Por favor, sacúdela, Daniel, sacude lo que tiene arena. ¿Cuándo ustedes ven el agua moverse así? En un recipiente que está... Cuando es manipulado por un factor externo. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, en este caso, la mano de Daniel que le hizo así, o el viento también puede mover. Yo dije que cuando estuviera en reposo, dije que estando en reposo, estoy con un recipiente que tiene agua y la tengo en reposo. Cuando sé que se empezó a mover. Y de un momento a otro, ojo, la tengo en reposo. Está sin movimiento. Y al cabo de un tiempo empezó a moverse. Bueno, otra pista, empezó a hacer burbujas de lo caliente que está. Ebullición. Eso, entonces, exacto, cuando alcanza el punto de ebullición, ¿cierto? Blanco es lo pone. Entonces, cuando alcanza ese punto de ebullición, es que puede decir que está en movimiento. ¿Por qué? Porque el calor es tal que la agitación de las moléculas, la agitación de las moléculas es tan alta y ya no está chocando una con la otra. ¿Por qué? Porque se está pasando a estado gaseoso, que es donde la agitación es tan alta que no chocan unas con las otras. Entonces, cuando se iguala la presión atmosférica, ese material se evapora. ¿Listo? A ver. Otra, le voy a preguntar, Daniel, ¿usted ya terminó este componente ambiental completo? Ni lo he empezado. Lo ha empezado, listo. Santiago, ¿usted ya lo terminó? Olivares. No, profe, voy por actividad 2. Listo. Alexandra Cañaveral.
Profe, ni lo he empezado. No lo ha empezado muy bien. No, y de eso se trata. Toño, Hola, ¿ya lo has terminado? ¿Te falta algo? me falta la parte de educación física y artística. Pero ya es lo de ciencias, todo lo terminaste. Sí, yo me puse a investigar las cosas que no entendía. Ah, bueno, pero terminaste todas las actividades. Sí, las de biología y química o física, no sé. Ah, listo, no importa. Listo. Santiago Estrada, te No, falta, profe, solamente te todavía no lo he falta. comenzado. Listo. Isabela Bravo. ¿Usted por qué quitó la cámara? Isabela Bravo. Ven, se nos perdió Isabela Bravo. Sara Gómez. Me falta lo de artística y educación física. Listo. Santiago Pérez. Profe, ni lo he empezado. Perfecto. Luisa Loaiza. Profe, voy en la primera actividad, pero ya Bueno, le está falta. la Solamente cosa. le falta. O sea, le Ya falta. explicando el texto. ¿Qué? O sea, le falta, le falta. Jael. Jael. No lo he empezado. Bueno, póngame la cámara, por favor, Jael. Le tengo un regalo. Eso, así mejor que le tengo un regalito. Arteaga. Hola, profe. Hola. Todavía le falta? Profe, ni siquiera lo he empezado. Está bien, no importa. Laura Cuervo. ¿Le falta? Solamente dígame sí, ya. Y me falta la actividad 3 y ya. Listo, le falta. Carol. Sí, también me falta. Listo, Sara Gómez. Ya le pregunté, Sara Gómez. Sí, bueno. Dana Álvarez. Profe, me falta. Y Juan Camilo Medina. Buena actividad 2. Perfecto. Nicole. No le he empezado aún, profe. Bueno, Cañaveral también me dice que le falta. Sí, profe. Ponga pues la cámara, que usted ahorita la tenía. Gabriela Monsalve. ¿Le Me falta? falta. Listo. Monsalve, una pregunta. Ya dijimos, ya hablamos entonces de qué depende el calor, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces el calor depende del número de partículas, del tamaño, del tipo, de la velocidad que tengan las partículas. Ahora, ¿de qué depende la temperatura? De la... De, ¿Ah? Bueno, de la pregunta. medida de la energía, no. Bueno, listo, sí, ya lo contestaste por otro lado, perfecto, listo. Listo, Gabriela, muy bien. ¿Sí Alexandra era eso? Cañaveral. No, está bien. Alexandra Cañaveral. Juan Camilo se volvió a burlar. Ah, no. Cañaveral. Esto es una pregunta estúpida. Listo. Si yo tengo un balde con agua y tengo aparte un vaso con agua, ¿en cuál de los dos tengo más agua? En el balde, Absolutamente segura. obvio. Bueno, si los dos los tengo a la misma temperatura, ¿cuál de los dos está más caliente? No es Profe, el vaso. ¿Cómo? No es el vaso. ¿Cómo?
Que si no es el vaso. ¿Es el vaso? Está hecho. Que si no es el vaso. Bueno. Yo, Carol, ¿usted profe, qué dice? que sí es el vaso. Que si es el vaso. Bueno, ¿usted qué dice, Sara? Yo digo que es el balde, porque Vale. precisamente el balde se enfría menos rápido porque tiene más cantidad de temperatura, de calor, porque guardó más. ¿Usted qué dice, Daniel Ramírez? Pero la pregunta fue ¿cuál? ¿Que cuál estaba más caliente? ¿O cuál Si se los dos enfriaba están más a rápido? temperatura ambiente, ¿cuál va a estar más caliente? No, yo dije, si los dos están a la misma temperatura, ¿cuál está No más es lo mismo. Ah, los dos están Ambos, los igual de dos. caliente. Están a la misma los dos. Ah, chao, pero no se enoje, sí, pero no se enoje. No estoy enojado, estoy riéndome. Pero sí, Ya me perdí. pero no se enoje. Entonces, una cosa es que estén igual de calientes. Están a la misma temperatura, no dije que están muy calientes o muy fríos, están a la misma temperatura. Yo voy a hablar en términos de cantidad de calor, están igual de calientes, independiente de la percepción de calor que tenga cada uno, ¿cierto? Pero están igual de calientes, los dos. Entonces es muy distinto a decir cuál Elevar tiene el más micro. una. Otra cosa es decir cuál de los dos tiene más cantidad de calor, porque eso ya va de acuerdo a otras características que son cuáles, la masa de la sustancia. Entonces, están igual de calientes, pues. Listo, Alexandra, no es el vaso. Bueno, entonces, si yo tengo estos tres vasos iguales, a ver, pues lo digo por acá. Los tres tienen la misma cantidad de agua, pero esta está caliente, esta está tibia y esta está helada. Está muy fría, no congelada, está muy fría. Listo. Profe, Y agua tibia y agua helada. Hola, Jael. disculpe que si deja entrar a Michelle, del Ah, grado 10. ya Es estamos. Gabriela, Todos, que es que se le salió. se le salió a cerrar, entonces que la vean en YouTube después. ¿Listo? Bueno. Espérate a ver. Ah, no, esa sí estaba ahí, pero ya la desbloqueé para que ingrese. Bueno, vayan pensando. Entonces esto te dejo un minuto con ellos. Vayan pensando, cómo voy a definir ¿Está el escuchando? calor? ¿Ah? ¿Qué, Valeria? Bueno, ¿cómo voy a definir el calor para estas tres sustancias que se encuentran en estas condiciones? Listo, regálame un instante. Sí, mientras llega el profesor Alexis, es importante tener la cámara activa, porque al menos yo estoy llamando a lista, ¿cierto? Yo hace rato estoy aquí con los listados, con todos los grupos, y estoy manejando lo de la cámara. O sea, el que no la tiene activa, muchachos, la nota conmigo le va a rebajar.
Así de sencillo. No vamos a discutir, ni a alegar, ni a pelear. Me han visto que he estado con movimientos aquí, que acá. Con todos los grupos he manejado esto. Sí, miren, con todos los grupos. Porque sí, nosotros debemos ponerle ya seriedad. Hay unos jovencitos que están entrando y saliendo. Esos que entran y salen, para mí, no entraron. ¿Sí? Porque la cámara debe estar los 45 minutos, los 60 minutos o los 120 minutos prendida. Y con la gente de 10 y de 11 ya no podemos ponernos a pelear. Por ejemplo, yo miro acá, disculpe, profe. Dale, dale. Yo miro acá 11A y prácticamente 11A hay un solo jovencito que la ha tenido activa, los demás no. Cuando yo vaya a calificar el taller, que le voy a dedicar mucho tiempo, le voy a poner lo que saque más. En cambio en 11B ya tengo 10 jovencitos que sí. Entonces, muchachos, hay que ponerle seriedad, hay que ponerle responsabilidad a esto. Entonces, ojo con los que entran y salen. Tengo un lápiz y estoy tomando anotaciones al respecto. Entonces, ojo con esa parte. Bien, profesor, muchas gracias. Listo, dale. Bueno, entonces aquí ya tenemos unos estudiantes nuevos. Luis Jaramillo, Anderson Ocampo, que acaba de aparecer. Está también Alejandra Ochoa, Melissa, José Manuel Pescador, Valeria Zavala, Liliana Vázquez, que despertó. Profe, disculpe por interrumpir, que se acepta Sara Caro, No, que se le ya salió. no. ¿A quién? No, ya. Lo que la ven en YouTube, ya. Ya eso es mucha entrada y salida y no tenemos mucho tiempo. Claro. Bueno, entonces, ya es suficiente pues con esto. Entonces, teníamos una pregunta, ¿cómo voy a hacer esa descripción de calor acá? ¿O cómo puedo definir el calor para cada uno de estos tres recipientes? ¿Quiere aportar Anderson o Campo? Profe, no con la temperatura. Anderson o Campo. ¿Ah? Señor. Sí. Entonces, Pero es que le escuché entrecortado. Si no lo entendí. Si no tengo. la pregunta que hice hace entrecortada en este momento, Pero es que no la escuché bien. ¿cómo puedo definir el calor para cada uno de estos recipientes? Se interfiere. Pues el audio, pues. ¿Quién está preguntando? Pepe, es que no le escuché entrecortado. Bueno. ¿Se escucha bien? Sí, profe, es el que tiene el micro activo. Entonces Anderson no... Tiene eco el muchacho. Tienen un altavoz por ahí. Tiene eco. Sí, eco. Bueno, entonces. A otro, pregúntale a otro. Melissa Andrea. Hola. Ya. Pero Melissa, la pregunta, ¿cómo puedo definir el calor para cada uno de estos tres recipientes? No sé. ¿Ah? No sé. No sé. No sabe. Bueno. Termómetro. No. ¿Cuál termómetro usted ni siquiera se ve ahí? Bueno. Sin cámara prendida. Bueno. Profe, no sé si sea así o me equivoqué. Digo que, a ver, en el caliente sería como una cantidad de calor alta, en la tibia templada y en la helada una cantidad baja, no sé.
No sé si me Puede ser, equivoqué, pero bueno. puede ser. Coinciden Profe, estas yo palabras, sí. diría, Machado. yo diría que el caliente podría ser hirviendo en la tibia más bien como en un estado más estable, no como tan caliente ni tan frío. Y el helado ya sería temperaturas bajas. Vea, y quien creyera, esas son las definiciones que yo puedo dar aquí para esos tres elementos de calor. ¿Por qué? Porque la medida de esa cantidad calórica la da es la temperatura, pero la definición entonces acá de calor para esos tres recipientes son esos, caliente, tibio y helado, como lo dijeron ustedes tres en otras palabras, pero era el mismo concepto. Y esa es la única forma que se puede definir de esa manera descriptiva. Caliente, pues relativo, tibio relativo y helado, ¿cierto? ¿Qué tan helado? Depende de la percepción que se tenga, pero esa es la definición para cada uno de ellos. Bueno, pasemos entonces a un ejercicio que vamos a hacer. Y el ejercicio dice, miren ahí cómo van a escribir. Dice, ¿cuánto calor se necesita entonces? Dice, ¿cuánto calor se necesita para elevar la temperatura de 22 grados Celsius a 100 grados Celsius? De 766.036 miligramos de aluminio. Tenemos 2 minutos. Ahora bien, esto lo vamos a dar en qué unidades, en las unidades del sistema MKS, que son las del sistema internacional. MKS, recuerden que trata la relación entre varias unidades, metro, kilogramo y segundo. Pero también hay que tener en cuenta que en el sistema internacional, porque este es el sistema internacional, MKS. MKS es el sistema internacional. También sabemos que en el sistema internacional la temperatura se da en grados Kelvin, ¿sí? Que es la que alcanza el cero absoluto. Pero, como podemos ver en los cuadros, en el cuadrito, a ver, yo lo busco, en este cuadro de las medidas del calor específico, ¿en qué unidades está tratada la temperatura? En grados Celsius. Y en las medidas del sistema británico en grados Fahrenheit. ¿Pero por qué? Porque las temperaturas Celsius y Fahrenheit son las que más utilizamos, las que son más utilizadas a nivel mundial. Por lo tanto, esa relación de calor, masa y temperatura está dada con los grados Celsius, pero vuelvo y les digo, en el sistema internacional se utilizan en los grados Kelvin para que no vaya a decir ahí alguno, pero ¿cómo dice el sistema internacional trata los grados Kelvin como la medida de la temperatura? Pues igual no lo va a decir ninguno, nadie lo va a decir, pero yo sí lo estoy diciendo, ¿listo? Nadie me va a hacer ese reclamo, ay no. Entonces, por eso es que la medida del calor específico está en el sistema MKS en joules, kilogramo y grados Celsius. ¿Listo? Quiere decir que estos miligramos los tengo que pasar ¿a qué? A kilogramos. Exacto, a kilogramos. Entonces, 766.000, o sea, 766.036 miligramos de aluminio. Bueno, igual los que no se conectan, igual los que no pusieron la cámara, igual también van a hacer la asistencia. Acá no vamos a discriminar a nadie, ¿cierto? Solo que yo cuento con los que participan, que son los que puedo ver, pero igual en la asistencia ahorita cuando organice el chat, que lo voy a organizar en 5 minuticos, ingresan pues todos los que estaban acá, todos los participantes que son 103. Profe, ¿a cuál temperatura? ¿Cómo que a cuál temperatura? No, es esta, 22 Celsius a 100 Celsius.
Entonces, el que termine me lo muestra así en la pantalla. Ya quito los datos de ahí. Valeria Zavala está haciendo el ejercicio. Zavala. Incluso ese ejercicio tiene un ejemplo en el documento. O sea, no estoy inventándome nada o lo estoy tratando de corchar, no. Como pueden ver, el documento tiene un ejercicio del mismo tipo, que nos da la facilidad pues, para resolverlo. Carol ya lo terminó. Profe, no sé si se Profe, ve yo así, no entiendo. entiendo esto. Espérate, Machado. Espérate. Machado, pónmelo otra vez. Espérate, déjalo ahí. Ya. Listo, ¿quién más lo terminó? ¿Quién más lo terminó? ¿Quién más lo terminó? Alex, ¿me va a mostrar por favor la temperatura que se me pasó? La temperatura es de 22 a 100 grados Celsius. Melanie, ponga pues la cámara. Alexis, ya terminé. No sé si se puede ver. Muéstremelo. Póngame la pantalla. Espere. Espere. Ya. Sí, ya. Ya, gracias. ¿Quién más terminó? Yo, ¿Quién? ¿Quién? José Manuel. Espera un momentico. José Manuel. Ah, espere. Déjelo ahí quieto. Déjelo quieto. Listo, ya. Ya, José Manuel, gracias. ¿Quién más terminó? Carol. Gracie, yo. Espera un momentico. Déjelo ahí. Listo. Ya. ¿Quién más terminó? ¿Quién más terminó? Y después que no nos queda mucho tiempo. Yo, pues, ¿Quién? Fran Barrera. ¿Quién dijo yo? Melanie, la cámara. ¿Ah? Fran Barrera. Fran. Espérate un momentico, Fran. No se ve nada.
Enfóquemelo bien. Ahí. Espere, otra vez. Frank, enfóquelo bien. Bueno, ese resultado está muy raro. Listo, ya. Bueno. Listo, entonces ya se nos va acercando el tiempo. Carol, el ejercicio. Profe, yo no lo hice, es que no he entendido eso. No, pero bueno, listo. En este sí necesitamos practicar un poquito más. Bueno, esta es la actividad. ¿Qué número? 2. La 2. La 2. Ya. Ah, sí, actividad 2. Bueno, entonces, yo creo que ya vamos finalizando, ¿cierto que sí, Francesco? Sí, señor. Pero entonces, antes de esto, Francesco, tengo como, no sé, como unas ganas como de hacer algo. ¿Te parece, Francesco, si les damos como un reconocimiento eximiéndolos de alguna actividad a esos que participaron? Claro, ¿cómo Listo, no? entonces, bueno, van a tener un reconocimiento en nota los que incluso al final se conectaron en la cámara y que igual hicieron o no alguna participación, pero que al final se conectaron en la cámara. Listo. Y van a esos van a tener algún reconocimiento. ¿Ok? Van a tener un reconocimiento en la nota. Fran Barrera, Melanie, estuvieron con la cámara encendida. Y también un pequeño reconocimiento, pues también por tenerla encendida, pero participaron. Esos van a tener un reconocimiento un poquito más altico que Luisa Jaramillo, Isabela Parra, Anderson Ocampo y Melissa Andrea, que la tuvieron encendida también. Porque se trata de interactuar. Eso es un reconocimiento. Es como el de estar en la clase que se nos saca una nota de participación. Los que no participan no van a perder, pero pero tienen una nota extra los que participaron. ¿Listo? Y los que participaron desde el inicio, los vamos a eximir de una de las actividades del componente ambiental, cualquiera, excepto la de la actividad 2, que es en la que necesitamos como ejercitarlos. De resto, cualquiera. Y como Francisco es el encargado, Francesco es el encargado, entonces Francesco, cuando yo le pase el dato de los nombres, él va a saber que esos van a tener 5 actividades. Si quiere no hace la de artística, si quiere no hace la de educación física, si quiere no hace alguna de ingeniería genética, excepto la 2. La 2 la hacen todos. De resto van a estar eximidos de una actividad cualquiera, escoja la más larga. La 2 no es larga, es solo de ejercicios, pero la 2 no es larga, entonces ya los voy a mencionar. Ojo, voy a abrir el chat de una vez y mientras tanto voy mencionando en el chat únicamente nombre. No vayan a decir saludos a fulano, gracias por esto, la clase estuvo no sé cómo, me gustó, no me gustó, nada, solamente nombre completo, grado y grupo. Entonces, ejemplo, Daniel Ramírez, 11º, ya, no más para de contar y lo colocan solo una vez. Va a tener disminución en la nota que lo coloque 3 y 4 veces, que para que no queden dudas, no, quedan dudas desde de la inteligencia de ese individuo que no comprendió que era una vez. Listo. Entonces, Francesco, hagámoslo así, me parece que está bien. Entonces yo te paso el listadito de los que van a tener un reconocimiento en nota, que vos ya les decís cuánto va a ser pues. Pero los siguientes van a quedar eximidos de una actividad. Escoja, no vaya a ser más boy, escoja la más cortica, escoja la más larga, pero las 2 no, las 2 la hacen todos. Escoja una que usted diga, no, eso tan largo que pereza, y no la hace. Entonces ya va a entregar 5 actividades del componente ambiental. Entonces ahí está Toño, Daniel Ramírez, Oliveiros, Machado,
Santiago Pérez, Luisa Loaiza, Jael, Arteaga, Laura Cuervo, Carol, Sara Gómez, Estrada, Dana Álvarez, Juan Camilo Medina, Nicole, Alexandra y Gabriela. Si su nombre no lo mencioné, entonces hágalas todas. ¿Listo? Profe, Yo les dije que les tenía un regalito. Ay, a José Manuel, dentro de los que Alessi, tienen un reconocimiento aparte. Entonces, de los de la cámara que tienen también reconocimiento, entonces está José Manuel Pescador. Manuel, pero no eximido. Está José Manuel, Melanie y Frank. Los eximidos de la actividad profe, ya los mencioné. Listo. Entonces ya queda el chat abierto. De lo... Alexis, Sí, escuchamos. es que acabé de escribir mi nombre, hice los y no coloqué el grado, ¿qué hago? Pues entonces haga el oso y lo vuelve a colocar otra vez con el grado. ¿Ves? Ah, pues que me raja la nota, ok. No, hágale, Pues colóquelo ya ya. sabemos de la novedad. Pues, sí, ya saben. Alguien la tenía que embarrar. Bueno, profe Quinto, una pregunta. Pregúntame. Lo de su guía se copia pues un poquito del texto o solo es resolver la actividad y ya. El profesor Alexis le responde. el texto, lo de los textos, ustedes ya saben que es en el cuaderno para que ampliemos la información, para que tengamos esas temáticas claras. ¿De qué nos sirve solamente seleccionar, mandar y usted que se queda con eso en el olvido? El tema, que ya, lo que ya está escrito queda ahí en el recuerdo. Recuerden que lo que se escucha se olvida. Esto que hablé acá, usted ahí lo entendió Profe, en el momento, pero se le olvida. Lo que escribe lo puede recordar, pero solamente lo que va practicando es lo que va a aprender. Ale, profe, Sí, José Manuel. yo ya mandé eso, pero no copié lo teórico, entonces lo tengo que No, volver a mandar. no, José Manuel, está bien. La solución es la que le va a mandar a Francesco, ¿cierto? La solución. La teoría va eso en los cuadernos para ampliar la información y el conocimiento de los temas. ¿Listo? Ok, Alexis, 9:30. ¿Listo? Ya todos llenaron el chat. Alexis. Cuéntame, Lisa, rápidamente. Cuéntame rápidamente. Alexis. Tengo que abrir otra reunión. Sí, Es que Isabela Bravo, ella se había estado en clase, pero ella se le había salido mucho antes y yo le dije que posiblemente no la dejaran de entrar. Ay, qué pesado. Entonces, para ver si usted la apunta o qué. No puedo, no tengo tiempo ahorita en este momento. Gusto en verte. Listo. Francisco, entonces ya damos por finalizado esto. ¿Querés Sí, decir señor. algo? Vamos a la otra. Listo, ya vamos a empezar la otra, muchachos. Ya tuvieron que haber llenado el chat. Muchas gracias a todos. Ya saben de ese regalito que para todos aquellos que participaron, que estuvieron constantes, ya saben, una sola actividad, escoja la más larga, pero la dos no. Y no la Me hizo hacen. la semana Alexis. Va a llevar un regalito. Ya tú sabes cómo es. Bueno, chao, chao a todos. Chao, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día, que esté muy bien. Bendiciones para todos. Peace out. Chao, profe, lo mismo. Se cuidan todos. Finalice pues. Chao. Bueno, que se haya Alexis. Chao.